Hola de nuevo. En esto de la migración de datos de una base de datos a otra, ya habíamos visto en los dos vídeos anteriores que o todo podría ser muy fácil o algunas veces no es tan fácil. Los procedimientos que he hecho algunas veces fallan, porque sí, y probablemente volviéndolo a repetir nos salga todo y todo funcione bien. Pero hay veces que la cosa se resiste un poco más y entonces vamos a ver otro método alternativo. Para este nuevo método voy a usar, me da igual, voy a volver a usar la conexión ADO, que era una de las malas. Para este nuevo método lo que voy a hacer es utilizar como intermediario entre las dos bases de datos, en vez de copiar directamente a la tabla de una base de datos a otra, lo que voy a hacer es utilizar de intermediario una hoja de cálculo de Calc y así de paso vemos lo bien que LibreOffice Base se lleva con Calc. Están integrados en la misma aplicación, pero además de estar integrados en la misma aplicación, se llevan bien. Voy a abrir una hoja de cálculo de Calc en blanco. Aquí la tenemos. El tamaño ya está más o menos ajustado, lo voy a ajustar un poquito más. Bueno, eh, las tablas de base se pueden copiar directamente en Calc. De dos maneras y de las dos maneras el resultado no es exactamente el mismo, pero bueno, seleccionamos todos los datos y los arrastramos sobre una celda de Calc y ya tenemos todos los datos en Calc. Estupendo. Lo voy a borrar y ahora voy a utilizar el otro sistema, es que directamente arrastro la tabla sobre Calc. Como antes habíamos metido algo, me dice que si quiero reemplazar el contenido, le digo que sí. Y ahí tenemos todos los datos. Vale, pues igual que hemos podido arrastrar los datos de base a Calc, podemos hacer lo contrario. Voy a abrir ahora nuestra base de datos nueva y en tablas lo que voy a hacer es seleccionar los datos de Calc y arrastrarlos, perdón, una vez seleccionados, los arrastro a la zona de tablas de nuestra base de datos nueva. Y nos vuelve a decir lo mismo que nos decía antes. Eh, copiar la tabla, me pide un nombre, vamos a dejarlo como tabla 1 y estamos en lo mismo de antes. Si quiero copiar definición y datos, definición, anexar datos. En este caso me pregunta si la primera fila es el nombre de los campos o el nombre de las columnas y también me podría quedar el campo índice. Voy a continuar el procedimiento. Quiero copiar todos los datos. Le doy a siguiente. Voy a marcar clave principal el archivo ID. Pero aquí sí que tenemos que tener mucho cuidado con los tipos de datos de cada columna. ¿Por qué? Pues porque las bases de datos tienen muchos tipos de datos diferentes, pero las hojas de cálculo, los números son números y no sabes si son enteros o de qué tipo. Entonces tendremos que ir viendo paso por paso el tipo de dato que tenemos. Por ejemplo, el ID me ha puesto que era texto varchar y desde luego no es un texto varchar. Esto es un entero, lo habíamos visto antes. Entonces tendría que seleccionar entero. La compañía me ha puesto un varchar 255
eh, bueno, ya hemos visto lo que nos ocurre con lo que nos ha ocurrido con el IDE. Deberíamos repasar todos y cada uno de los campos y ver si lo que nos ha puesto nos vale para nuestra base de datos nueva. Por ejemplo, el campo de notas me lo ha puesto Varchar 255. Como está vacío no me va a dar ningún error, pero bueno, nosotros tendremos que seleccionar el tipo de datos que vamos a usar. De esta manera es más fácil controlar dónde nos está dando los errores cuando nos da algún error. Le doy a crear y me la ha creado sin ningún problema. Cuando antes con esta conexión, con la conexión que teníamos ADO, si lo hubiera hecho directamente me hubiera dado problemas. Si queremos evitarnos eh, que minimizo ADO y me vuelvo a esto. Si queremos evitarnos el paso de la definición de los datos, podríamos hacerlo en un paso anterior. Podríamos crear una tabla y bueno, vamos a ver la tabla que acabamos de crear, sobre todo, y nos vamos a fijar en un detalle. Bueno, aquí tengo la tabla 1, ¿vale? A la cual yo le había dicho que el campo ID es la clave principal. Pero si os fijáis, no me la ha puesto como autonumérica. No me la ha puesto como autonumérica. Si yo intento editar este campo y ponerle valor automático, puede, vamos a verlo, puede que me diga este error. No se pudo modificar la columna ID. ¿Prefiere eliminarla y aplicar el formato nuevo? Si le digo que sí, no bueno, aquí se prepara un cacao. El caso es que es dificilísimo convertir una tabla que, que ya tiene una estructura, modificar esa estructura por una serie de razones. Bueno, pues si tenemos este problema, tuviéramos este problema, entonces la solución que tenemos es crear primero la estructura y luego copiar los datos. Entonces yo sí que podría coger, eh, voy a ver si me lo permite en este caso o no. He copiado la estructura, la misma que tenía la tabla Customer, en una que se llama tabla 2. En esta, al copiarla, esto lo podíamos haber hecho a mano. Podíamos haber hecho a mano. Pero bueno, al copiarla, como ya teníamos el campo ID con valor automático, pues ahora sigue estando con valor automático, lógicamente. Esta tabla no tiene datos porque solamente he copiado la estructura. Y entonces, lo que he hecho es copiar la estructura para no tener que definirla entera. Pero si yo fuera a hacer la migración de verdad, crearía la estructura nueva, crearía el archivo ID como campo eh, como campo autoincremental, autonumérico o como lo queramos llamar. Y ahora lo que tendría que hacer, una vez que ya tengo la estructura, seleccionar la tabla, arrastrarla sobre la tabla 2. Me pide si queremos, le pondré que es la tabla 2 y que lo que quiero es anexar los datos. Y la primera fila son los nombres de las columnas. Le doy a siguiente. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que los
orígenes y destinos estén en el mismo orden. Da igual en cualquier orden, pero que si aquí pone ID, aquí me salga ID. Aquí pone company y me pone address. Entonces esto lo tengo que solucionar. En la tabla de destino, lo que en origen es company, en la de destino también es company. La manera de enfrentarlos es subiéndolo. Y ahora ya tengo company company. Last name, tengo que buscar por aquí last name. Last name, last name. First name, tengo que buscar first name. Supongo que me estoy explicando lo que quiero decir. El campo ID se va a cobrar, el campo ID que es el que está resaltado se va a copiar sobre en la tabla de destino en el campo ID que es el que está resaltado. El campo company en company, last name en last name, first name en first name, email address en address. Esto no es correcto, entonces lo tengo que corregir. Enfrente de email address tengo que poner el email address de antes. Veo que van subiendo los dos y ahora está email address, email address. Job title. Pues lo busco. Es un poco jaleo. Ya tengo los dos enfrentados. Business phone. Pues business phone para arriba. Home phone. Home phone para arriba. Home phone. También podríamos hacerlo al revés. Selecciono aquí address y aquí cojo address y lo subo para arriba hasta que estén las dos enfrentadas. Según en el lado que lo pongamos podemos ordenar las columnas como nosotros queramos, pero bueno, en principio ya he dicho que el orden que las columnas están en la tabla no nos importa. Fax number, fax, city con city, state con state, zip code con zip, country region, web page está desordenado, notes está desordenado y attachments está desordenado. Aquí en algún momento me he equivocado. Voy a bajarlo para abajo para que se ponga enfrente y a ver, ya repasamos. Espero no haberme equivocado mucho. Company, last name, first name, email, job, business, home, address, mobile. Aquí está mal. El mobile phone tiene que estar enfrente del mobile phone. Fax number está bien. City, state, zip, country, web, notes y attachment. Bueno, ya los tenemos ordenados. Le damos a crear y ya tendremos la tabla 2 con los datos y ahora sí como habíamos definido en la estructura, el campo ID es un campo automático. Y esta es otra forma de copiar los datos. En este caso utilizamos una tabla intermedia de Access. Es un poco más complicado. Hay que hacer preferiblemente la definición de la tabla antes de traer los datos. Pero puede que algunas veces nos salve de algún problema. Parece, parece que este método es un poco... Porque la migración de datos entre nosotros lo hemos estado haciendo con tablas muy pequeñas, pero algunas veces con tablas más grandes el tiempo que tarda en copiar los datos de una base de datos a otra es bastante. Eh,
Yo he copiado tablas, me parece que vamos a ver, me parece que eran 17.000 registros, una tabla de 17.000 registros, me tardó aproximadamente medio minuto. Mm, no sé, a ver, la tabla en facturación, esta tabla detalles, la tabla de detalles tiene 17.500 registros. Y ya digo, se me tardó en migrar aproximadamente medio minuto. Puede que nos parezca mucho y puede que una base de datos con 300.000 registros nos tarde, pues no sé, a lo mejor una hora. Nos parece mucho, pero si conseguimos migrar siempre es mucho más rápido que crear un script o que buscar un programa externo que nos haga la migración. Y bueno, si al final esto no es la solución, lo siento, habrá que buscar ese programa externo. Pero por de pronto, LibreOffice Base nos intenta ofrecer la ayuda y casi siempre para bases de datos no muy grandes será suficiente hacer la migración de estas maneras. Espero que todo lo que os he explicado os sirva. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.